Buenos días. Listo, estamos en vivo. Buenos días a todos los que están conectados el día de hoy para esta rueda de prensa de reforma policial ya. Los senadores de oposición, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, María José Pizarro y Alexander López Maya estarán presentando al país los proyectos que van a llegar este 20 de julio para una reforma estructural a la policía y al SMAT. Le damos la bienvenida a los congresistas, a los periodistas y muchas gracias a todas las personas que se están conectando en este momento a este Facebook Live, que estará por las redes sociales de todas las plataformas de derechos humanos que han venido contribuyendo a estos proyectos de ley y de los congresistas Camilo, aquí presentes. Toca que mejores tu señal, hermano. Está la señal. Mejora tu señal, escuchan? Hermano, porque estamos sin señal. ¿Me escuchan No, bien? se te daña tu señal. Senador, quizás es su señal, pero pues... La mía está perfecto, lo estoy escuchando bien. Tú también escucho perfectamente bien. Entonces, para iniciar esta rueda de prensa, vamos a iniciar con el senador Iván Cepeda, que nos estará contando y presentando el proyecto de ley de reforma estructural de la policía y el SMAT. Adelante, senador Iván Cepeda. Un gusto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y todos y un muy afectuoso saludo a las víctimas que nos acompañan hoy en esta rueda de prensa, víctimas de violencia policial. Nuestro agradecimiento especial a las organizaciones de derechos humanos que han sido una parte fundamental en la redacción y en el diseño de estos proyectos de ley que hoy presentamos, que son proyectos de ley fundamentales y que también va a acompañar el Comité Nacional de Paro en la presentación que hará en las próximas horas también de un conjunto de proyectos que tienen que ver con la movilización social. Como ustedes saben, no voy a ahondar en esto, hay muchas recomendaciones internacionales, en particular las últimas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando al gobierno nacional la necesidad, el carácter imperativo que tiene una verdadera reforma, no una reforma superficial a la Policía Nacional y a muchos de sus procedimientos, a su doctrina, en fin. Yo voy a referirme de una manera muy rápida a dos de los proyectos, de los 4 que hacen parte de este paquete legislativo. Mis colegas van a presentar otros aspectos de esta iniciativa. En primer lugar, como lo habíamos señalado, vamos a proponer mediante un proyecto de ley el desmonte real y definitivo del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT. El Escuadrón Móvil Antidisturbios se ha convertido en un organismo que viola los derechos humanos de manera sistemática y generalizada en contextos de movilización social, no solamente como se señala regularmente como respuesta a acciones violentas de personas que estén en estas movilizaciones o de manera externa, sino en múltiples oportunidades contra personas que están manifestándose de manera pacífica. En una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, decisión muy conocida sobre la movilización social, la Corte Suprema de Justicia aseveró que el SMAT se ha convertido en una amenaza, subrayo, una amenaza para la movilización social. Así que desde esa perspectiva consideramos que por múltiples razones que atañen con esta circunstancia, debe desaparecer el SMAT. Sus funciones pueden ser asumidas por la fuerza disponible de la Policía Nacional y en su lugar además proponemos que se cree una unidad especializada para el diálogo y la mediación en los casos en los que durante la movilización social se produzcan hechos de confrontación o contradicciones con los manifestantes. Por esa circunstancia, creemos que este proyecto es fundamental en la estructura que presentamos. Y el segundo
proyecto, que es un proyecto de acto legislativo en el que proponemos que la justicia penal militar deje de ser competente y deje de tener dentro de su ámbito de juzgamiento a miembros de la Policía Nacional. Esto porque, en primer lugar, como se dirá ahora más adelante, si la reforma que queremos de la Policía Nacional hace honor a lo que dice la Constitución en materia de que la policía es un órgano de carácter civil, pues una justicia de carácter especializada, como la justicia penal militar, no tiene por qué juzgar y tratar los casos de miembros de la Policía Nacional incursos en graves delitos o en crímenes que tengan que ver precisamente con los asuntos que estamos tratando. Así que dejo señalado desmonte del SMAT, su reemplazo por una unidad de mediación y de diálogo, y en segundo lugar, no competencia de la justicia penal militar en los casos de la policía. Muchas gracias, senador Iván Cepeda. Ahora le damos la palabra a la representante María José Pizarro, que nos estará presentando el proyecto de reforma estructural con las implicaciones de las iniciativas legislativas sobre el Fuero Nacional. Adelante, representante. Muchísimas gracias a ti, Camilo, por instalar formalmente esta rueda de prensa. Un saludo al senador Antonio Sanguino, un saludo a Iván Cepeda y obviamente a Juan Fonseca y a todos los invitados a esta rueda de prensa. Bueno, lo primero es que nosotros hemos venido trabajando desde hace ya varios años y después del seguimiento que le hemos... y al senador Alexander López, que no lo veía, perdón, Alex. Entonces, bueno, hemos venido trabajando sobre todo después de lo sucedido no solamente en el marco del paro, también en las movilizaciones de 2018 y obviamente todo el historial que hemos venido analizando, investigando conjuntamente con algunas organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo después del trabajo de décadas de estas organizaciones, de muchísimos años de estas organizaciones, un trabajo juicioso y que debe ser reconocido en el país, en dos iniciativas que nosotros consideramos son absolutamente importantes. Creemos que estamos ante el escenario perfecto para poder impulsar de manera conjunta una reforma estructural a la Policía Nacional. Contamos con una ciudadanía empoderada que lo está exigiendo en las calles, pero también con una comunidad internacional que está muy atenta a la situación de derechos humanos en el país, y no solamente a una comunidad internacional en términos de los medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, de la misma CIDH, de Human Rights Watch, sino también del mundo de la comunidad en general internacional, incluido a artistas, etcétera. Quiere decir que Colombia y lo que ha sucedido en Colombia, sobre todo en el marco del último paro que inició el 28 de abril, los ojos del mundo están puestos en Colombia, ya se han realizado toda una serie de recomendaciones y por lo tanto aquello que veníamos proponiendo antes cobra aún mayor relevancia. Entonces, ¿en qué hemos venido trabajando? Yo me voy a centrar en uno de los aspectos porque mis compañeros van obviamente a centrarse en los demás, el cual yo les voy a presentar es la reforma a la Ley 62 de 1993 para fortalecer, y este es el objetivo, del carácter civil de la Policía Nacional. ¿Qué buscamos? Pues bueno, proponemos que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior y que por lo tanto la Policía Nacional no pueda ejercer funciones propias de las fuerzas militares. Creemos que esto es absolutamente importante en términos de formación, de órdenes operativas, etcétera, que se dan al interior de la policía. Nosotros creemos que aunque esta iniciativa, como ya lo dije, ya la habíamos presentado en la legislatura pasada, hoy definitivamente responde a lo que ya han dicho, a las recomendaciones que ya han
entregado tanto Human Rights Watch como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí, en el marco de este proyecto de ley, también proponemos prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales absolutamente agresivos, fortalecer el control externo, impulsar el Sistema Nacional de Participación Ciudadana a través de la implementación de unos principios básicos reconocidos nacional e internacionalmente, como es los principios de necesidad, de legalidad, de proporcionalidad, de uso de la fuerza, la cual pues obviamente solo debería poder usarse en situaciones excepcionales, en condiciones objetivas, condiciones claras y determinadas para poder conservar el orden público. Nosotros también buscamos a través de este proyecto de ley que se establezca que la vida, que la integridad personal, que la dignidad humana, que los derechos humanos, que las libertades fundamentales de la ciudadanía sean considerados como los límites de la actividad policial. Estos límites deben ser reconocidos, deben ser respetados en todo tiempo, en cualquier modo y en cualquier lugar. Consideramos además que una reforma estructural a la policía debe prohibir la utilización de armas de fuego, de regular de manera absolutamente contundente la utilización, el uso del armamento menos letal. Debe prohibir la tortura, debe prohibir los tratos crueles y debe regular algo que se volvió casi que una estrategia utilizada sobre todo en el marco de este paro, que es precisamente los traslados de protección o los traslados por protección, que estos se den únicamente, única y exclusivamente cuando no exista un allegado, un pariente que pueda asumir la protección, cuando tengamos personas que estén deambulando en estado de indefensión o de grave alteración de su estado de conciencia, por aspectos de orden mental, pero también bajo el consumo de bebidas alcohólicas o de sustancias psicoactivas o tóxicas, y cuando el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo, poner en riesgo la vida de esta persona y la integridad de otros que estén a su alrededor. Y esto es absolutamente importante porque los traslados por protección han sido utilizados de manera absolutamente indebida, no solamente en el marco de este paro nacional, también lo vimos en el paro del 2019 y en las movilizaciones estudiantiles del 2018. Proponemos también en el marco de este proyecto de ley regular el registro. Y esto es importante porque se debe establecer un protocolo, unas causales Creo que la representante María José está teniendo problemas con su internet. ¿Representante, está ahí? la luz. Es que están arreglando la luz aquí, entonces vuelve cada rato. Voy a intentar ir más rápido para evitar que nos vuelva a pasar. Me disculpo muchísimo. No, Iba pues en adelante. el tema del registro. Gracias. Bueno, se debe establecer un protocolo, eso es lo que nosotros proponemos, unas causales específicas para este registro. Creemos que es absolutamente necesario que se pueda dar, que se pueda crear, conformar una comisión de expertos de reestructuración para que ellos puedan realizar recomendaciones sobre las modificaciones necesarias que hoy se han hecho absolutamente evidentes en el régimen de carrera del personal de policía, todo lo que tiene que ver con la jerarquía, con la clasificación, con el escalafón y también con las modificaciones que son absolutamente necesarias al reglamento de evaluación y de clasificación para el personal de la Policía Nacional. Sobre la formación de los miembros de la policía, que este es un componente que también proponemos en esta reforma al proyecto, a la ley 62. Obviamente nosotros estamos, o más bien lo que buscamos, aunque ya hay otras iniciativas presentadas en este sentido, pero es que la formación la formación que reciban los policías pues fomente absolutamente los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos, una cultura cívica,
la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, y por eso nosotros proponemos que la Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Educación también, revise y apruebe los planes de formación en materia de derechos humanos, de democracia y de paz a la Policía Nacional. También estamos proponiendo una auditoría policial adscrita a la Defensoría del Pueblo, que sea casi como una unidad especial que pueda recepcionar las denuncias ciudadanas sobre abusos cometidos por efectivos de la fuerza pública y que se cree un registro nacional de faltas de la Policía Nacional, de manera que no solamente las organizaciones de derechos humanos, los demandantes, sino también la ciudadanía pueda hacer una veeduría y un seguimiento a las denuncias ciudadanas que se han presentado, cuál es el estado de estas denuncias, si efectivamente ha existido alguna sanción de algún tipo, y que podamos de alguna manera estar muy atentos al actuar de la Policía Nacional en materia de derechos humanos y su comportamiento, no solamente en el manejo de la protesta, sino en general el comportamiento de la policía. También proponemos la creación de una Comisión Nacional de Policía y de Participación Ciudadana como un mecanismo del más alto nivel encargado de orientar, de fiscalizar las relaciones entre la ciudadanía, la Policía Nacional y las autoridades administrativas. Y finalmente, nosotros proponemos la creación de una comisión especial para el proceso de depuración y de transformación de la Policía Nacional, que debe ser, en nuestro criterio, presidida por la Procuraduría General de la Nación, que pueda estudiar, evaluar la trayectoria profesional de los miembros de la Policía Nacional y que después de este análisis y esta evaluación pueda adoptar medidas sobre la relación laboral de cualquier miembro de la institución con base en la idoneidad en el servicio, la confianza, la capacidad, la habilidad, la aptitud, su competencia, su disposición y su lealtad, que pues en nuestro criterio debería poseer todo miembro que esté cursando la carrera policial. Como ya lo mencionó el senador Iván Cepeda, también hay una reforma al fuero penal militar. Este es un proyecto trabajado conjuntamente con una mesa de trabajo conformada por distintas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, y buscamos garantizar que las violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, sean juzgadas por la justicia ordinaria, en consonancia pues obviamente con la jurisprudencia nacional y las recomendaciones recibidas por organismos internacionales de derechos humanos. Es importante tener en cuenta que la naturaleza civil de la Policía Nacional que nosotros proponemos, pues definitivamente los crímenes que sean eventualmente cometidos por agentes adscritos a la Policía Nacional, pues sean de conocimiento exclusivo de la justicia ordinaria. Esto pues básicamente es una reforma al artículo 221 de la Constitución Política, y buscamos generar pues la independencia necesaria al momento de la investigación y de estas violaciones a los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario que se hayan cometido por parte de miembros de la fuerza pública, la cual pues obviamente no suele estar garantizada, porque la mayoría de las veces cuando son obviamente... ¿ahí me escuchan bien? No sé si se puso inestable otra vez. Bueno, porque cuando son precisamente las autoridades, ¿sí? Un minuto para el... Perfecto, ya voy a terminar. Gracias. Cuando estos crímenes, cuando estas violaciones a los derechos humanos son juzgadas por las autoridades militares y policiales, pues obviamente es la misma policía, son los mismos miembros de los tribunales militares quienes juzgan y quienes investigan a sus propios miembros. Entonces creemos que casos como el de Dylan Cruz, que se cometieron en el marco del paro nacional y las movilizaciones pacíficas, sean obviamente competencia de la justicia ordinaria por naturaleza, y no porque las familias tengan que dar toda una batalla jurídica, y que por lo tanto podamos desde el primer momento garantizar condiciones reales de justicia para las víctimas y que no sean estas revictimizadas después de que sus familiares hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos. En esto se basaría la primera parte, y bueno, te agradezco mucho, Camilo, y le cedo la palabra a mis colegas Alexander, Antonio y Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, representante María José Pizarro.
A continuación tendremos al senador Antonio Sanguino, que nos estará explicando la iniciativa sobre la modificación de ascensos en el Congreso de la República. Adelante, senador Sanguino. Senador, su micrófono. ¿Ya? Adelante. Muchas gracias, Camilo. Un saludo muy afectuoso, muy cordial, pues, a los colegas Alexander López e Iván Cepeda del Polo, a María José Pizarro de Maíz y de la lista de los decentes. Por supuesto, saludar a las plataformas de derechos humanos, a las organizaciones de jóvenes y a las organizaciones no gubernamentales que además han sido unos referentes y unos acompañantes en la formulación de estos proyectos, de este paquete legislativo. Debo decirles que me encuentro en Risaralda, estoy aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Me acompañan en esta presentación varios jóvenes que hacen parte de plataformas juveniles de Risaralda, que estuvieron además participando activamente en el reciente paro nacional y en la movilización social y juvenil que hizo presencia en Colombia, y en el que además se presentó una crisis generalizada de violaciones a los derechos humanos que obligó o motivó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que produjo un informe con 41 recomendaciones, recomendaciones que son coherentes y que son además recogidas por estas iniciativas que estamos presentando en el día de hoy, de tal suerte que aun cuando hubiesen sido iniciativas que fueron presentadas en la anterior legislatura, en esta pues tienen la fuerza de estar inscritas en las recomendaciones, repito, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un asunto que ha sido crítico en la situación de los derechos humanos en Colombia y en relación con los derechos a las víctimas de las actuaciones de miembros y de instituciones que hacen parte de la fuerza pública colombiana. Y tiene que ver precisamente con los ascensos de los oficiales de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Han habido casos aberrantes en los cuales la Comisión Segunda y la Plenaria del Senado de la República, como lo ordena la Constitución Nacional, han ascendido por solicitud del Gobierno Nacional, del presidente de turno, a oficiales que luego terminan siendo condenados por graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, por episodios de falsos positivos o por masacres o por su relación y su responsabilidad en otros hechos graves que constituyen violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho humanitario en el contexto del conflicto colombiano, o que han cometido crímenes de guerra, incluso oficiales que han sido ascendidos cuando están incursos en investigaciones disciplinarias o penales, o cuando su responsabilidad también ha venido siendo registrada por organismos internacionales de derechos humanos. Han habido pronunciamientos, por ejemplo, del Sistema de Naciones Unidas, de relatores en relación con las ejecuciones extrajudiciales. Un reciente informe, el relator adscrito a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que han recomendado que esos ascensos se suspendan cuando se trate de oficiales o miembros de la fuerza pública que están comprometidos en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Así que hemos considerado necesario una reforma al sistema de ascensos en la fuerza pública colombiana. Acaba de pasar en el Congreso de Colombia, en medio del paro nacional, se aprobó el ascenso del general Vargas, el director general de la policía, precisamente el director que había dado las órdenes de la actuación de la Policía Nacional que produjo las víctimas. No voy a repetir aquí el informe de las distintas organizaciones de derechos humanos, pero por ejemplo, 84 homicidios, más de 80 jóvenes que perdieron sus ojos
por actuación de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Desapariciones que también han sido documentadas, uso excesivo de la fuerza, más de 4.600 casos de uso excesivo de la fuerza. En el 11% de las movilizaciones, porque el 89% fueron registradas como movilizaciones pacíficas, pero en ese 11% en donde se registraron hechos de violencia, pues hay responsabilidad de miembros de la fuerza pública, y el general Vargas, que era el mando al frente de esas actuaciones de la fuerza pública, terminó premiado como general de la República por parte del Senado. Así que el proyecto que vamos a radicar en el día de mañana en el marco de este paquete legislativo tiene que ver con lo siguiente, o busca pronunciarse y avanzar legislativamente en relación con estos asuntos. Primero, establecer la regulación del sistema de ascensos de los miembros de la fuerza pública para fortalecer el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Segundo, valorar las aptitudes para el ascenso al empleo superior y el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ética militar y policial por parte de quienes aspiren a ser ascendidos. Tercero, este proyecto de ley dispone la suspensión inmediata de los ascensos para aquellos miembros o integrantes de la fuerza pública que estén vinculados formalmente, esto es muy importante, a investigaciones o sentencias judiciales en firme en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar. Establece este proyecto mecanismos de participación ciudadana y transparencia en el trámite de los ascensos mediante la realización obligatoria de audiencias públicas y la publicación de la información sobre los ascensos que permitan asegurar el ascenso mediante méritos. Debo decir que, por ejemplo, en el trámite del ascenso del general Vargas, nosotros presentamos con el colega Iván Cepeda una proposición y con el colega Feliciano Valencia una proposición para escuchar en audiencia a las víctimas de la violencia policial. Las mayorías de la comisión, las mayorías de la coalición de gobierno negaron esta proposición, que era sencillamente una, digamos, una proposición, un mecanismo, un procedimiento informativo y de participación de la ciudadanía. Aquí en este proyecto de ley buscamos que se incorpore como un requisito para el ascenso de los oficiales, y finalmente se motiva la necesidad de reformar el mecanismo de ascensos militares, o mejor, que también se incorporen criterios que tengan que ver con suspensión de ascensos militares cuando estos oficiales que solicitan el ascenso están incursos en acciones de corrupción o en actividades ilegales, de tal suerte que incorporemos modelos similares de otros contextos del mundo, de otras experiencias en otros ejércitos y fuerzas públicas del mundo, pero además que aseguremos que los oficiales que sean ascendidos sean ejemplo y sean referente de ética pública, de ética policial y de ética militar. Ello asegura un mayor ejercicio, o incrementa más bien la legitimidad de nuestras fuerzas militares y de nuestra fuerza pública, que están seriamente cuestionadas por sus actuaciones en el pasado y en el pasado reciente. Lo que buscamos finalmente es que la legitimidad de la fuerza pública esté asegurada, porque eso es un elemento central en toda democracia. Si la fuerza pública tiene el monopolio de las armas delegado por la ciudadanía, pues ello establece una obligación del más alto nivel, con el mayor nivel de rigor en materia de derechos humanos y de ética pública. Así que vamos a insistirle al presidente, lo hacemos desde esta rueda de prensa, para que la reforma a la policía y a la fuerza pública no sea cosmética, no sea de adorno, no sea superficial, sino que efectivamente incorpore estos asuntos que son estructurales y sustanciales
para asegurar una fuerza pública que acate, respete, proteja y practique los derechos humanos en sus actuaciones. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, senador Antonio Sanguino. Vamos a pasar a un bloque con las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan en esta rueda de prensa. Le voy a dar la palabra a Óscar Ramírez de la campaña Defender la Libertad, que nos estará hablando sobre las cifras del actuar policial en el marco de protesta social. Vale, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias a las personas que nos están viendo. Bueno, desde hace varios años hemos visto cómo la Policía Nacional ha desarrollado un accionar violento, particularmente como forma de relacionarse con la ciudadanía y mantener de alguna manera el orden público, la convivencia. Esto no es un hecho, digamos, novedoso o es algo que surja en el marco solamente del paro nacional. El paro nacional que se inició el 24 de abril es tal vez la punta del iceberg de una violencia policial, tanto en movilizaciones como en el control ciudadano, que se ha extendido como una cultura de la policía. Es decir, no es un hecho aislado, no son situaciones particulares, y esta reforma apunta a reestructurar prácticas y reestructurar de alguna forma esta fuerza pública que tiene desde lo más profundo de su raíz, pues esta cultura de la violencia en el relacionamiento con la ciudadanía. Desde 2017, o bueno, entre 2017 y 2019, se habrían presentado al menos 289 muertes a cargo de la policía, según fuentes de medicina legal, de los cuales el 0,69% ha terminado en una condena luego de la investigación. Así que esto evidencia que existe un problema sistemático de años atrás, pero también un nivel altísimo de impunidad estatal frente a estas violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública, en buena medida generada por una justicia penal militar que considera como acciones del servicio muchas veces las actuaciones irregulares de la Policía Nacional. Esto hay que adicionarle un factor bastante grave y es la nueva normalidad, la pandemia, los estados de excepción. 2020 fue un año donde se exacerbó la violencia policial contra ciudadanos, de ahí que eleváramos campañas como una cuarentena sin abuso. Particularmente la ONG Temblores, en su informe Bolillo de Dios y Patria, logró dar cuenta de que en el 2020 al menos 86 civiles fueron víctimas de homicidio por parte de la Policía Nacional. Es decir, estamos ante un fenómeno, digamos, generalizado de años atrás. Y si vamos a lo ocurrido desde el 28 de abril hasta la actualidad, pues la campaña Defender la Libertad, un asunto de todos, al 30 de julio, es decir, en 2 meses de paro nacional, documentó cerca de 84 homicidios de personas civiles en el marco de la protesta social. De esos, 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, 7 a civiles sin identificar, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. Y esto es particularmente grave en el marco del paro porque hemos visto la articulación, el accionar de manera conjunta y cómplice entre la fuerza pública y civiles sin identificación que han utilizado armas de fuego y de fogueo. Pero ese uso excesivo de la fuerza no solamente sean planos letales, sino también con el armamento de letalidad reducida en el marco de las protestas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Al menos 1.790 personas han sido heridas por el uso desproporcionado de la fuerza pública de su armamento. Y muchos de ellos han sido heridos por lesiones oculares, es decir, personas que han recibido impactos en su rostro o en sus ojos y que han tenido un tipo de lesión bastante grave. Se han documentado solamente en este paro 84 casos. Y también, pues, digamos, la utilización indebida de armas de fuego para controlar protestas, que desde 28 de abril al 30 de junio se documentaron 114 casos. Lo mismo para las personas, se han documentado lo mismo de agresiones como detenciones, hostigamientos contra personas defensoras de derechos humanos que documentan y registran estas violaciones de derechos humanos en virtud de lo que permite el Código de Policía, la publicidad de las acciones de policía. Pues con todo y esa normatividad tenemos 298 personas defensoras de derechos humanos agredidas en el marco del paro. Son fenómenos de violencia que han ido creciendo a medida que la Policía Nacional se ha empoderado en un papel de abuso, donde ha encontrado un discurso estatal permisivo y pues también una justicia inoperante. Esto se ha traducido también en casos de víctimas de violencia basada en género. Sabemos de al menos 106 personas
y particularmente la gravedad de los casos de violencia sexual, que hoy por hoy, según la Defensoría del Pueblo, llegan a 23. Una de las cuestiones más importantes que menciona el proyecto de ley son los controles al traslado por protección y los derechos a las personas que son detenidas en el marco de las protestas y en distintos escenarios por la fuerza pública. Esto es fundamental teniendo en cuenta que solamente en el paro nacional hemos documentado 3.274 personas detenidas, generalmente de manera arbitraria, siendo muchas de ellas sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o en algunos casos a desapariciones transitorias o momentáneas durante lapsus de 24 o 30 horas. Por todo lo que les acabo de mencionar, creemos como organizaciones de derechos humanos, integrantes de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, que es necesaria una reforma estructural en la Policía Nacional, pues no se puede considerar un país democrático con una fuerza pública que agrede a los ciudadanos cuando ejercen sus derechos civiles y políticos. Muchas gracias, Oscar, de la Organización de Derechos Humanos Defender la Libertad. Vamos a darle la palabra a la defensora de derechos humanos, Diana Sánchez, que nos estará hablando sobre el abuso policial y la reforma a la policía. Adelante, Diana. Gracias, Camilo. Buenos días a todos y a todas. Y quisiera, en primer lugar, decirle al país y a la comunidad internacional y al gobierno y al Estado en su conjunto que después del acuerdo de paz de 2016, la reforma a la policía y en ese camino a las fuerzas militares se torna una de las reformas más importantes que tiene y que debe vivir el país. Porque no es posible que saliendo, buscando el camino hacia la paz, traslademos esa violencia hacia lo urbano, que se viene viviendo también en lo rural, y sobre todo una violencia generada, perpetrada y promovida por el Estado y las fuerzas militares y policiales. De ahí la importancia, la relevancia de esta reforma. Decir en el caso del abuso desproporcionado de la fuerza pública, de la policía, lo siguiente. Esto que se presenta, todo este compendio, toda esta compilación, es producto de ordenar muchos saberes, muchas búsquedas, muchos sentires, mucho sentido común también de la comunidad frente a lo que debe ser la policía. Y en ese sentido, también decir que recientemente ya el senador Sanguino y mis demás colegas lo decían, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo en el informe que presentó de su visita de trabajo 41 recomendaciones. De esas 41 recomendaciones, 10, es decir, casi el 25%, están relacionadas con el abuso y la desproporción de la fuerza de la policía, especialmente en el marco de las protestas. Pero esta reforma no solamente va con el abuso en el marco de las protestas, las manifestaciones, también va en la cotidianidad, porque la policía no solamente abusa en el marco de las protestas, también hace un exceso de fuerza desproporcional en la ruralidad, en los barrios, en las veredas, con la cotidianidad de la gente, y esto se ve reflejado en el odio y la desconfianza que los ciudadanos y ciudadanas tienen de la fuerza de la policía, que se manifestó de manera lamentable en la jornada del 9 y 10 de septiembre del año pasado, cuando la gente indignada por el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez, la gente salió a manifestarse y la policía, fuera de eso, mató a otras 13 personas. Pero bien, ¿qué tiene en términos generales? Porque el tiempo no da para detenernos, la propuesta de reforma a la policía que tenga que ver para ponerle límites al uso desproporcionado y abuso de la policía. En primer lugar, tiene unos principios que son muy importantes, que deben regir toda la actuación de la policía nacional. Por ejemplo, la dignidad, la vida está por encima de cualquier otro en el marco de la actuación de la policía. El enfoque diferencial, no puede seguir habiendo ese abuso contra de género, contra la diversidad sexual, con la población LGTBI, contra los pueblos étnicos, etcétera. Tiene que haber un enfoque o unos principios de igualdad, que la policía vea al resto de ciudadanos iguales, que tienen todos derechos, de legalidad,
el de necesidad, de proporcionalidad, de publicidad y el uso de la fuerza, es decir, que hay unos protocolos y unos estándares internacionales que tienen que ser usados estrictamente en el marco de la protesta, pero insisto, no solamente en el marco de la protesta, sino también en la cotidianidad. Pero también la reforma le dedica un capítulo, el capítulo 2, al uso excesivo de la fuerza y, por supuesto, va en detalle, como no lo tiene actualmente la ley 62 de 1993, tiene en detalle como el uso de los medios no letales, el control de los usos no letales, de los medios no letales, que tiene que ceñirse a los protocolos y estándares internacionales. Ya lo decía la representante María José, la formación, el entrenamiento y la capacitación también debe ser muy en proporción a los estándares internacionales. Ya lo dijo la CIDH, pero también lo dice la ciudadanía y lo ha dicho Naciones Unidas, se debe separar a la policía del Ministerio de Defensa, porque a mayor militarización, pues mayor violencia. Entonces es una ecuación que hay que invertir. Así que también la reforma, en el minuto que me queda, tiene la propuesta de limitar el uso de armas de fuego, la prohibición de la tortura, los tratos crueles. Tiene un capítulo muy importante referido a el traslado de protección, y la CIDH también hace recomendaciones muy importantes en ese sentido, muy detallado, y también sobre el registro de personas en estas manifestaciones del paro nacional. Pues obviamente hay un repertorio muy grande que además fue recogido por parte de la CIDH de toda la tortura, la desaparición, los abusos, las violaciones sistemáticas de género, en todos sentidos, las desapariciones, y toda la gente que todavía, los jóvenes que no aparecen, todo lo que hicieron en el marco de lo que llaman el traslado de protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Así que es una reforma que también tiene un capítulo muy importante para limitar estructuralmente y filosóficamente el uso excesivo de la fuerza letal y no letal de la Policía Nacional. Gracias. Muchas gracias, Diana. Vamos a darle la palabra ya en este último bloque a Juan Fonseca, víctima de la violencia policial, que fue víctima de una lesión ocular. Adelante, Juan. Buenas tardes para todos. Para los que desconocen mi situación, el día 1 de mayo, en una marcha pacífica, un agente del SMAT, con su uso desproporcional e injustificado de su fuerza, me disparó en mi rostro, generando más de 20 fracturas en el rostro y la pérdida de mi ojo derecho. Me intervinieron, me hicieron una reconstrucción maxilofacial, el arco cigomático, el piso de la órbita, una extirpación ocular y una reducción de fractura compuesta. Frente a esta situación tan dolorosa física y emocionalmente, el proyecto de ley de reforma de la policía se presenta como un escenario esperanzador de transformación y reestructuración completa de la policía. Esto dado a que este proyecto no solo se piensa en la protección de los derechos humanos y control de la ciudadanía, sino que también se enmarca en un escenario de reducir la impunidad por los hechos atroces perpetrados con estos agentes del Estado, quienes violentan a los ciudadanos en las calles. Esto permitirá alejar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos de estos espacios, permitiendo un escenario de reparación y no de repetición de estos hechos. Porque para mí no solo es importante que la persona que me hizo esto pague por el delito que cometió, sino que también esto no le suceda a más jóvenes en el país. Por otra parte, es muy alentador ver que desde el proyecto se piensa el desmonte del SMAT, dado que se ha evidenciado que su accionar violento, el cual ha ocasionado la pérdida de vidas y en casos como el mío, la pérdida de un órgano vital. Es importante lo que se posiciona desde este proyecto de ley, en donde se piensa que fuera de reprimir las libertades personales desde estas instancias estatales, se salvaguarde los derechos de las personas y que no cuenten con artefactos violentos, sino que sean instancias que permitan un diálogo constante en estos espacios de protesta legítima. Les agradezco a todos, a todas las personas de parte mía y de parte de mi familia que están contribuyendo con estos proyectos para que ninguna otra familia tenga que vivir esto.
y como siempre agradeciendo siempre por el espacio a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fonseca. Vamos a darle la palabra al senador Alexander López Maya, que nos estará hablando sobre las solicitudes que ha dejado este paro nacional y lo que ha dejado las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas en las calles desde el 28 de abril sobre una reforma estructural y de fondo a la Policía Nacional. Adelante, senador. Bueno, muchas gracias, Camilo. Cordial saludo para todos y todas los periodistas y las que nos acompañan en este momento, mis compañeros y compañeras en esta rueda de prensa. Bueno, Colombia para nadie es un secreto, ni para nosotros mismos, tampoco para la comunidad internacional. La pandemia que vivimos a diario, de cómo miembros de la Policía Nacional transgreden la Constitución, transgreden las leyes y naturalmente en esa transgresión de las leyes y de la Constitución Nacional se violentan los derechos humanos de manera permanente. En Colombia se ha implementado desde el gobierno nacional una doctrina que le han denominado la doctrina del enemigo interno. Y es una doctrina que está ubicada en la orientación de que Colombia está en guerra y por estar un país en guerra, entonces su fuerza pública pues debe utilizar todas sus herramientas, instrumentos y armas en función pues de atender esa guerra y destruir al enemigo. Sin entender que primero Colombia no está en guerra y segundo, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Colombia es un país que, dolorosamente lo decimos hoy, tiene la peor dirigencia política del planeta y eso indica que la corrupción en Colombia, que supera los 50 billones de pesos al año, y las profundas necesidades y desigualdades que tiene el país, pues naturalmente conllevan a que el pueblo colombiano en sus distintas formas y en sus distintos, diríamos nosotros, sectores sociales que componen nuestro país, pues de manera permanente salgan a protestar de manera pacífica y a reclamar sus derechos. Es una realidad inevitable, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo, en donde se presentan justos reclamos por injusticias o por arbitrariedades que cometan los gobiernos, y obviamente lo que vemos es gobiernos atendiendo los reclamos de los ciudadanos, y en ese sentido se dan diálogos, se dan acuerdos y avanzan obviamente en soluciones a esos reclamos ciudadanos. En Colombia es todo lo contrario. En Colombia el gobierno y muchas instituciones del Estado, especialmente la fuerza pública, ven a todas las personas que se encuentran en protestas como un enemigo interno y como parte de la guerra y la confrontación, y obviamente actúan en tal sentido, y de ahí pues que se presenten en Colombia pues toda esa agresión por parte de la fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional. ¿Qué buscamos nosotros entonces al radicar este proyecto al Congreso de Colombia y ante el país? Pues obviamente proteger la vida a miles de personas de ahora en adelante y obviamente garantizar los derechos humanos en el país. Esto no solamente nace de los partidos de oposición, lo hemos visto, aquí se ha señalado de manera reiterada, como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, el mismo Congreso de los Estados Unidos planteando una reforma estructural a la Policía Nacional, y obviamente lo hemos visto pues de distintas organizaciones de derechos humanos y de distintos llamados de la comunidad internacional para que haya una profunda reforma a la Policía Nacional. En ese contexto entonces, el Comando de Paro, en una de sus exigencias iniciales al presidente Iván Duque, desde el primer día, diríamos nosotros, desde el lanzamiento del paro, ¿sí?, en su petitorio, es las garantías para adelantar las protestas pacíficas en el país. Garantías estas pues que fueron negadas por el presidente Iván Duque, garantías que no se dieron, e inclusive la respuesta del gobierno de Iván Duque ante la solicitud del Comando Nacional de Paro de garantizar, de dar garantías a la protesta pacífica fue arreciar en las regiones y en los territorios, enviando fuerza pública a disparar y a utilizar pues todas estas armas letales que han generado pues la tragedia que hemos visto no solo en este último año, sino lo que hemos visto a través de los años pues que ya ha sido debidamente registrado. Entonces, el Comando Nacional de Paro en su momento le solicitó al presidente Iván Duque
que esas garantías se dieran de manera inmediata. Se planteó entonces por parte del Comando Nacional de Paro proscribir la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno y dejar de ver la expresión ciudadana o la protesta pacífica como un problema de orden público y no como una respuesta natural de ejercicio libre de derechos y libertades. También planteó el Comando Nacional de Paro en sus exigencias que terminara la justicia penal militar para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la fuerza pública. Lo vimos en el caso pues, de Dylan Cruz, todavía pues, sigue en manos de la justicia penal militar, cuando el país y el mundo evidenció la forma pues, brutal como fue asesinado Dylan Cruz a manos de la Policía Nacional. También se planteó en su momento, y es una de las exigencias del Comando Nacional de Paro, es que la policía sea un cuerpo civil y dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa como es a la fecha, y también pues que se diese una unificación de la carrera de oficiales y suboficiales a fin de aplicarnos a estándares internacionales que tiene que ver con el ascenso de los miembros de la fuerza pública y que hubiese una participación ciudadana real y efectiva en materia pues, de reformas que se da en materia de fuerza pública y que obviamente también esa reforma condujese a una estricta aplicación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia del uso de la fuerza, lo que implica también, como se ha dicho acá, el desmonte del ESMAD y el no uso de armas letales para agredir y atacar la protesta pacífica que se ha dado en el país. En ese sentido, pues, todas estas solicitudes que se hicieron desde el Comando de Paro no fueron tenidas en cuenta y lo que ha hecho el presidente Iván Duque es presentar una propuesta perversa, tratando de engañar a la comunidad internacional, tratando de engañar a la opinión pública y plantea pues su negativa de retirar o de reformar la policía sacándola del Ministerio de Defensa. Antes reafirma que la policía se mantendrá en el Ministerio de Defensa. Esta es la propuesta que ha hecho el presidente Iván Duque. Para nada se refiere a su política de enemigo interno, todo lo contrario. Crea más burocracia y crea un nuevo viceministerio, ¿cierto?, de seguridad ciudadana dentro del mismo Ministerio de Defensa. O sea, en lugar de enviar mensajes positivos a la opinión pública nacional e internacional, lo que hace es avanzar en su lógica guerrerista, lo cual nosotros vemos esto pues como una reforma cosmética. Habla también de un nuevo estatuto disciplinario, pero internamente dentro de las fuerzas militares, y obviamente algo que es una burla para el país, y es que plantea un cambio de uniformes para la Policía Nacional, lo cual pues es una verdadera grosería y una verdadera afrenta pues contra los derechos humanos y contra la población. Y dice que en materia de derechos humanos van a crear nuevas oficinas de derechos humanos dentro de las mismas fuerzas militares, lo cual pues no es ninguna reforma, sino una forma de engañar y burlar a la comunidad internacional, lo cual pues el Comando Nacional de Paro, con quien hemos interactuado en estos temas y en estos asuntos, han dicho pues que esa reforma que propone el presidente Iván Duque es una vergüenza y es otra forma de agredir la protesta pacífica en el país, la cual no aceptan. En ese sentido, entonces, nosotros desde el Congreso insistiremos en esta reforma a la Policía Nacional. Nosotros nos estamos aplicando estrictamente a los tratados y a las normas internacionales, a la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros acogemos de manera integral las solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acogemos también de manera especial las recomendaciones que ha hecho Human Rights Watch y que han hecho otras organizaciones, y obviamente nos aplicamos también a los tratados y a los acuerdos que en esta materia reclama la comunidad internacional, a efectos pues de que la policía sea un cuerpo civil y no un cuerpo pues militar y para la guerra, como hoy actúa en el país y que está haciendo tanto daño. Hay una preocupación entonces en la ciudadanía que dicen pues que nosotros de la oposición lo que queremos es acabar la policía para que entren las guerrillas y entren los, diríamos nosotros, pues todos los vándalos que le han denominado, pero en la práctica lo que nosotros estamos planteando es que en Colombia hay que recuperar la democracia, hay que recuperar la civilidad, entendiendo de que el problema de Colombia no es un problema de guerra, como se ha planteado, de enemigo interno, como lo plantea el gobierno del presidente Iván Duque, sino que es un problema de profundas desigualdades, de pobreza, de miseria, un país que el 52% de la población está en pobreza, el 36% está en miseria, el 10 millones de colombianos padecen hambre en el país,
donde más de 16 millones de trabajadores están en la informalidad, donde más de 11 millones de trabajadores no tienen puestos de trabajo, donde los jóvenes no tienen derecho a la educación, donde los jóvenes no tienen derecho a un puesto de trabajo, donde las mujeres no son tratadas con igualdad de derechos y, en fin, donde hay una profunda discriminación y donde están los mayores niveles de corrupción y desigualdad en el mundo, pues obviamente van a haber protestas y obviamente la Policía Nacional, como ha venido actuando, obviamente ha actuado de manera brutal y de manera, diríamos nosotros, atroz, como lo registran en los medios de comunicación cuando se trata de protestas pacíficas. Y eso lo hemos visto pues a lo largo y ancho, no solamente en este paro nacional, sino en las distintas protestas que se dan en Colombia, no solamente en las principales capitales, sino también en la ruralidad, donde la actuación de la Policía Nacional es absolutamente atroz y brutal. Entonces, este es un llamado también al país y a la comunidad internacional para que acompañen esta reforma a la Policía Nacional y más que una fuerza represiva, sea una fuerza disuasiva, una fuerza que atienda los principios urgentes en materia de derechos humanos, como es el principio de dignidad humana, de enfoque diferencial, de subordinación al poder civil, a los principios de proporcionalidad, igualdad, legalidad y el derecho a la vida como un derecho pues fundamentalísimo, como lo hemos propuesto, y en ese sentido consideramos que la policía debe estar adscrita obviamente a un órgano civil y no a uno militar, como en este caso ocurre en Colombia, a efectos de garantizar la vida y los derechos humanos en el país y ante todo también el derecho a la protesta pacífica en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alexander López Maya. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Tenemos una pregunta de Cintia de Redman Noticias, pero quisiera antes hacer la que nos llega por Facebook Live para los congresistas que quieran responder, y es: ¿qué tan viable son estos proyectos de ley en esta última legislatura y con el panorama social que está viviendo el país? ¿Cuál es la viabilidad de estos proyectos de cara a lo que viene para este Congreso? El congresista que quiera contestar, adelante. Adelante, representante. No, creo que Alexander había pedido la palabra justo antes. No sé si... Dale, María José, dale, que yo acabo de terminar, dale, fresca. Bueno, no, lo que creo es que definitivamente nosotros tenemos en el Congreso de la República la misma composición que teníamos en periodos pasados y por lo tanto que se pueda dar la discusión de manera amplia en un debate absolutamente democrático y que puedan siquiera ser agendados estos proyectos de ley, pues sigue siendo la gran incógnita. Obviamente que todo esto depende, por un lado, de la presión ciudadana, de la presión que se pueda hacer conjuntamente con las organizaciones defensoras de derechos humanos y que finalmente podamos de alguna manera generar algún tipo de conciencia al interior del Congreso para poder discutir estos proyectos de ley. Tenemos unos antecedentes. Los proyectos de ley que hemos presentado en el periodo pasado no se discutieron y el único que se alcanzó a discutir fue el proyecto de ley que presentó el representante Inti Asprilla y que se hundió en la comisión primera poco antes del fin del periodo pasado. Por lo tanto, digamos que el panorama no es el mejor, sin embargo, la situación de derechos humanos, o más bien lo que se ha evidenciado a lo largo del paro nacional, de este último paro nacional, pues obviamente ha puesto en evidencia la necesidad de reformar la policía y por lo tanto creemos que el panorama es mucho más optimista de lo que lo teníamos en periodos pasados. Sin embargo, es un trabajo no solamente de lobby al interior del Congreso, podríamos decirlo de alguna manera, como digo, de generar una conciencia colectiva entre los colegas, sino también de presión ciudadana que se pueda ejercer no solamente desde los medios de comunicación, a través de las organizaciones defensoras de derechos humanos, con las víctimas de la violencia policial, y esto es absolutamente importante, que ellas también puedan hacer presencia e incidir el Congreso de la República. Nosotros siempre hemos insistido en que el Congreso debe ser un espacio abierto a la ciudadanía y por lo tanto la presencia, la participación, la intervención de los familiares y de las víctimas, de las personas asesinadas, violentadas, de las personas que han sido mutiladas
o que han perdido sus ojos, pues definitivamente es absolutamente importante para poder generar ese clima de conciencia colectiva al interior de la corporación. Gracias, representante. En ese mismo sentido, senador Cepeda, nos pregunta Cintia si se van a buscar consensos con otros sectores políticos, quizás no los de oposición, quizás los que independientes como Partido Liberal, etcétera. Si se van a buscar consensos con estos partidos políticos y si también se buscará consenso con el gobierno que radicará unas iniciativas en este mismo sentido. Bueno, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo con todas las bancadas y por supuesto aquí estamos listos a escuchar sugerencias que puedan mejorar esta iniciativa en el diálogo que se instaura cuando hay trámite. El asunto con el gobierno es que partimos de dos enfoques radicalmente distintos. El gobierno cree que puede reformar la policía sin reformar los asuntos esenciales que tienen que ver con el funcionamiento y digamos, la doctrina con la que opera. Y ahí hay digamos, un enfoque esencialmente distinto. Nosotros creemos que cualquier reforma que omita asuntos tan cruciales como la naturaleza de la policía, o mejor, ajustar la situación de la policía actualmente a la naturaleza formulada por la Constitución, es decir, la de una institución de carácter civil, pues sería ya de antemano hacer una pseudo reforma. Como también, repito, los temas de doctrina, los mecanismos internos de control en materia disciplinaria o externos también, y lo que tiene que ver con las fuerzas militares, el uso de la fuerza, en fin. Así que con el gobierno tenemos, repito, una diferencia más de carácter de enfoque sobre qué tipo de reforma se requiere. La que plantea el gobierno, a nuestro modo de ver, intenta solamente satisfacer o de alguna manera mostrar ante la comunidad internacional que se estaría actuando en ese sentido, pero sin producir los cambios que consideramos son estructurales y esenciales. Y por lo tanto, allí creo que no habría mayor coincidencia, para ser franco. Senador, en ese sentido también nos pregunta Cintia que se busca regular o desmontar el SMAT. ¿Cuál sería entonces la propuesta para controlar los actos de vandalismo que se han visto en el paro nacional y en otros momentos de protesta social? Bueno, lo que plantea el proyecto es precisamente un enfoque totalmente distinto. Aquí vemos que, y como lo hemos estado percibiendo en la preparación de las movilizaciones del día de mañana, se parte precisamente de un enfoque absolutamente bélico y yo diría hostil con relación a la movilización social. Lo que hemos escuchado del ministro de Defensa, de los mandos militares y policiales e incluso de la propia alcaldesa de la ciudad de Bogotá, son anuncios en los cuales ya se da por anticipado que lo que va a haber que tratar es con una serie de acciones vandálicas y haciendo advertencias y haciendo amenazas. Lo que nosotros proponemos es un enfoque totalmente diferente. Es decir, el uso de la fuerza es un uso de última instancia. Antes que cualquier acción que tenga que ver con uso de fuerza, nuestra propuesta es crear una unidad especializada de diálogo y mediación policial que existe en otras policías del mundo y que muestra resultados muy importantes con relación a las violaciones de derechos humanos, o mejor, la disminución de violación de derechos humanos con relación al control o a la intervención en las movilizaciones públicas. Por supuesto que ese uso de la fuerza no se descarta. Proponemos que sea la fuerza disponible, que no es un órgano que está, digamos, preparado para el mismo tipo de acciones que el SMAT y que puede tener un tratamiento distinto, proporcional, como lo quisiéramos cuando se presenten situaciones de esta naturaleza. Pero repito, aquí el enfoque es radicalmente distinto en cuanto a
en qué momento y de qué manera se utiliza la fuerza. Muchas gracias, senador Cepeda. Nos pregunta Laura Ospina del Espectador, como este bloque de proyectos se presentaron en la legislatura pasada, ¿cuáles serían los cambios, cuáles serían las diferencias que tiene este nuevo paquete al que se radicó el 20 de julio del 2020? Acá el senador Antonio Sanguino nos podría dar un panorama de cuáles podrían ser esas diferencias que trae este paquete legislativo con el anterior. Bueno, en general, muchas gracias a Laura por la pregunta, pero en general el paquete legislativo es sustancialmente el mismo que habíamos presentado en la legislatura anterior. Tiene algunos ajustes que se corresponden con las nuevas realidades de violación a los derechos humanos que presenciamos en medio del paro nacional, pero también incorpora las recomendaciones o se coloca en línea con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un elemento nuevo desde el punto de vista del debate parlamentario, y es que este paquete legislativo seguramente hará parte de la discusión en el Congreso de las iniciativas que está anunciando el gobierno nacional. Así que nosotros esperamos que haya un gran debate público nacional, no solo en el Congreso, sino en el país, sobre el tipo de reformas que se requieren en nuestra fuerza pública y en la Policía Nacional. Nosotros creemos, por ejemplo, que se volvió inevitable el desmonte del SMAT y que entonces tendremos que discutir, como aquí está propuesto en uno de los proyectos, cómo se estructuran y se aplican protocolos en la regulación y en el uso de la fuerza, cuál es el tipo de circunstancias en las cuales se valida legalmente la utilización de armas de fuego y una regulación estricta, por ejemplo, de las denominadas armas no letales que producen letalidad y que producen graves afectaciones en las personas, en los jóvenes, en los ciudadanos y sobre todo en quienes participan en las manifestaciones públicas y en el uso o en el ejercicio de la protesta social. Así que, digamos, en general, este paquete va a ser un referente en la discusión con el paquete que está anunciando el gobierno nacional, y esperamos que podamos construir un amplio consenso nacional alrededor de una fuerza pública comprometida estructuralmente, tanto en su doctrina, en la doctrina, en los procesos de formación de sus integrantes, como en los mecanismos de funcionamiento, en los protocolos de actuación, en los mecanismos de control, en el juzgamiento de la violación a la ley y de los crímenes que se cometan, en el ascenso de sus oficiales y sobre todo en su carácter civilista en el caso de la policía, que está planteado, digamos, en la propuesta del traslado al Ministerio del Interior de la Policía Nacional. Muchas gracias. Adelante, senador Alexander. Un poco también para referirnos a esto, y quiero hacer especial énfasis al llamado que hace la comunidad internacional a Colombia y especialmente la CIDH, pues para que se dé una reforma a la Policía Nacional y naturalmente a sus procedimientos. Esto es un tema interno y ahí hay ya una profunda diferencia. Mientras nosotros desde la oposición convocamos a que Colombia, por lo menos en este aspecto, haya democracia, y es que cuando se presente una protesta pacífica, la respuesta no sea un tratamiento de guerra o militar como se ha dado en el país. De hecho, insisto, lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses en Colombia, donde han asesinado a más de 80 jóvenes, más de 3.600 personas lesionadas en manos de la fuerza pública, los jóvenes que le han sacado sus ojos, la situación de violencia sexual que se ha dado, la situación que han cometido en los barrios, en las comunidades donde han muerto también personas, producto pues del uso indiscriminado de los gases lacrimógenos, la brutalidad policial que se ha evidenciado, y no lo hemos evidenciado no solamente nosotros, esto lo han evidenciado los medios de comunicación nacional, internacional. De hecho, si ustedes revisan los informes y los registros de los medios de comunicación a nivel internacional, la primera palabra que ubican es la brutalidad
policial en Colombia. Entonces, aquí la primera diferencia que tenemos con el presidente Iván Duque es que el presidente Iván Duque quiere engañar y burlar a la comunidad internacional y alejarse de los tratados internacionales, especialmente la Carta Interamericana de Derechos Humanos, y es el respeto a la protesta pacífica en el país. Entonces aquí hay ya una diferencia de fondo en los dos proyectos. Entonces mientras él hace una reforma cosmética, nosotros planteamos el acatamiento pleno a los llamados, pero también a las exigencias y al cumplimiento de los acuerdos que tenemos con la comunidad internacional, mientras él sigue planteando que la policía debe mantenerse en el Ministerio de Defensa. Nosotros planteamos que debe estar en el Ministerio del Interior o en un órgano civil y que desde allí obviamente se emane todas las reformas y las reestructuraciones que se requieren, mientras él sigue planteando un viceministerio dentro del Ministerio de Defensa. Nosotros lo que planteamos es en esa materia de que la sociedad participe en los cambios que se tienen que dar al interior de la fuerza pública, mientras el presidente Iván Duque plantea oficinas de derechos humanos en el interior del Ministerio de Defensa. Nosotros lo que planteamos es que en la Defensoría del Pueblo exista una instancia directa que vigile y que audite el comportamiento de la policía, mientras el presidente Iván Duque quiere sostener la estructura, diríamos nosotros, de procesamiento y de juzgamiento en la justicia penal militar a la policía. Nosotros creemos que debe ser juzgado por la justicia ordinaria, mientras nosotros seguimos proponiendo que el énfasis que debe tener la policía en Colombia tiene que ser un respeto por los derechos humanos y por las libertades, y hacer énfasis especialmente en la garantía de los derechos humanos. Lo que propone en este momento el presidente Iván Duque, y ni siquiera lo discute, es el tratamiento de enemigo interno, la protesta pacífica. Entonces hay dos proyectos completamente distintos, completamente diferenciados. Uno, insisto, que busca garantizar los derechos humanos y garantizar la vida, y el otro seguir manteniendo su política de terror. Además, porque lo que hemos visto con las protestas en Colombia es que al presidente Iván Duque le interesa mantener esta política de agresión a la protesta pacífica, entre más, diríamos nosotros, se agrande la protesta, es un interés generalizado del presidente Iván Duque para poder generar pues todo el uso desmedido de la fuerza. La verdad es absolutamente grave y complejo lo que pasa. Entonces, esta postura de los partidos de oposición, de los movimientos alternativos y progresistas, es una urgencia que tiene el país, como lo ha dicho la compañera Diana. Es casi que uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, y si pues no tenemos, diríamos, otros aliados, pues tenemos que emprender ya ese camino difícil y complejo, porque aquí se trata es de garantizar los derechos humanos y el derecho a la vida fundamentalmente. Muchas gracias, senador Alexander. Enver Trujillo, por favor, para que leas tu pregunta si deseas intervenir, por favor, o quieres que Muchas gracias, muy amable. La pregunta va dirigida al doctor Alexander López y a todos los que hacen parte de esta reunión, como el doctor Iván Cepeda y la representante de la Cámara. Sabemos que la bancada del gobierno, pues, lógicamente es ampliamente mayoritario con respecto a la de oposición. ¿Cómo hacer para que este proyecto que es tan importante para el país como es la reforma policial, y que no es una reforma de solamente uniforme, como lo decía el senador, tenga vida, tenga posibilidad de salir adelante? El senador que quiera intervenir, adelante. O la representante. Adelante, senador Cepeda. No, yo diría simplemente lo siguiente. Bien lo dijo María José, no ha cambiado la composición del Congreso, pero lo que sí ha cambiado es el contexto. Hay un contexto internacional distinto desde el 28 de abril con relación a Colombia. Y es un contexto en el que evidentemente se ha reforzado la observación internacional sobre lo que ocurre en Colombia, que está, para decirlo con toda claridad, en este momento en el cuadro de países en el mundo que tienen una de las situaciones más graves en materia de derechos humanos, y además en materia de atender la movilización social que se ha presentado en la crisis de la pandemia. Así que ahí hay un factor nuevo. No es solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí ya se ha dicho, todas las instancias fundamentales del sistema internacional de observación y de protección de derechos humanos tienen
los ojos puestos en Colombia. Ha habido numerosas misiones internacionales. Hay incluso afirmaciones de buscar sanciones si Colombia no cambia o el gobierno colombiano no cambia su política en esta materia. Y en segundo lugar, hoy la ciudadanía está también en una actitud radicalmente distinta. Este ya no es un problema simplemente de las organizaciones de derechos humanos, de las víctimas de la violencia policial, es un problema de la sociedad colombiana. Entonces, bien haría el Congreso, las bancadas mayoritarias en tomar nota de ese contexto, que seguramente tendrá desarrollos y evoluciones, si es que como se ha dicho desde el gobierno, y aquí lo subrayó Alexander, se piensa que esas recomendaciones son simplemente decorativas y que la está haciendo la comunidad internacional simplemente como una reprensión mínima o secundaria al gobierno. No, aquí hay un problema de las relaciones internacionales del país, de lo que tiene que ver con el lugar de Colombia en el mundo y con relación a los derechos humanos. Así que, a mi modo de ver, esos dos aspectos sí generan un contexto distinto de esta discusión, por lo menos en este periodo que comienza. Muchas gracias, senador Cepeda. Diana, estás solicitando la palabra. Unos 3-4 minuticos puntuales. Sí, no, un minuto. Quisiera complementar lo dicho por el senador Iván Cepeda en relación al contexto, y es que el gobierno ya no la tiene fácil, y la policía en general, en la medida en que esos 2 meses largos y aún sigue de manifestaciones y de paro nacional, mostraron al país y al mundo de qué está hecha la policía, cómo está hecha la policía, y que esa entidad le queda absolutamente pequeña, anacrónica a la sociedad, que sí ha cambiado, que sí ha evolucionado, que sí se ha transformado, y hay una madurez política de participación muy importante. Eso hace que la correlación, si bien el gobierno en su tosudez y su terquedad y en no dar su brazo a torcer, va a hacer todo lo posible para que esta reforma que la bancada alternativa está presentando no haga tránsito. De todas maneras, tendrá que dar un debate importante y además hacer pedagogía desde la sociedad también para que la misma sociedad entienda que no es una necedad, que es una necesidad, y eso presiona políticamente a todas las bancadas, la oficial y por supuesto las otras bancadas pues están conscientes. Así que así no pasara, lo vemos nosotros desde afuera, la reforma en esta legislatura, queda las bases sentadas y el debate político para que en una próxima legislatura sí tenga mayor cabida y fluya una reforma tan necesaria. Gracias. Gracias, Diana. Para cerrar este bloque de intervenciones y cerrar también ya la rueda de prensa, quisiéramos hacer una pregunta que nos llega a través de las redes sociales, que se encamina mucho a lo que ya han contestado aquí los congresistas y Diana también, pero quisiéramos también darle un giro y nos preguntan, y es, ¿qué tan viable es que se reforme la Policía Nacional y que el gobierno cumpla con las recomendaciones de la CIDH? Esto pues tiene un componente diferente con relación a lo que pues las recomendaciones que nos da la CIDH con respecto a reformar la fuerza pública en un contexto de este Congreso. Entonces, el que nos quiera responder, adelante. Muy rápido, Camilo. Cuando en el mes de mayo, en uno de los momentos más difíciles de la brutalidad y de la protesta que se daba en Colombia, con el senador Gustavo Bolívar, tomamos la decisión de ir a Washington y solicitar un espacio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estando en Washington nos informaron que Colombia no permitía la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, a verificar lo que estaba ocurriendo en el país. Y supimos nosotros también que la misma comisión orientó, diríamos nosotros, desde su propia competencia, a hacer la visita in situ al país, entendiendo pues la gravedad de los hechos. Nosotros sabemos que históricamente Colombia ha estado lleno de impunidad.
Y esa es la pregunta y la preocupación que tiene la gran mayoría del pueblo colombiano. Si aquí los presidentes y expresidentes saquean a Colombia, tienen vínculos con el narcotráfico, con el paramilitarismo, se roban el país, ponen al país al servicio de los grandes poderes económicos y nada les pasa, ¿no? Entonces, nosotros creemos pues que hoy existe en Colombia, pero también en el mundo, una lectura mucho más precisa de lo que está ocurriendo en el país. Y de hecho, nosotros también hemos avanzado en eso, y es entender cómo funciona pues todo este mecanismo de derechos humanos a nivel internacional y cómo operamos también desde el punto de vista legal ante estas instancias internacionales. De hecho, nosotros ya estamos en este momento con un grupo de congresistas, de organizaciones de derechos humanos y abogados, y también de sectores de la comunidad internacional, presentando ya la demanda, ¿sí? La demanda formal, ¿sí? A la Comisión Interamericana, pero también a la Corte Penal Internacional, pues sobre todos estos hechos de violencia que se han presentado en el país. Así que si en Colombia no avanza con mayor rapidez esta reforma, pues obviamente desde lo internacional y en aplicación, como lo decía anteriormente, de la Carta Interamericana de Derechos Humanos que Colombia suscribe, pues obviamente se tendrá que hacer. Y pues si Colombia no lo hace, pues naturalmente vendrán sanciones. Si el gobierno de Iván Duque no lo hace, vendrán sanciones contra este gobierno, contra Colombia. Pero también nosotros creemos que en el 2022 debe también existir una correlación de fuerzas distinta en el país, y si en este momento no se da, y entendemos entonces que el avance de las fuerzas progresistas en el 2022, y es un llamado que nosotros le hacemos también a la sociedad, y es que este Congreso que tenemos hoy en Colombia hay que revocarlo. Necesitamos un nuevo Congreso que piense en la gente, que piense en la paz, que piense en la igualdad, que desmonte la corrupción y que desmonte toda esta estructura mafiosa que hoy controla el país y que lo gobierna. Y obviamente con un gobierno en democracia, con un Congreso en democracia, pues tenemos que dar estos cambios, estas transformaciones, pero nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir avanzando y trabajando. Y en ese sentido, pues es diríamos nosotros, nuestra tarea también de no quedarnos tampoco esperando pues que hagan los que nunca van a hacer nada y nunca han hecho nada por el país, y que obviamente son los autores intelectuales y materiales pues de toda esta barbarie que está ocurriendo en el país. Muchas gracias, senador Alexander López Maya. Bueno, yo creo que con este balance y esta exposición que nos han dado los congresistas en el día de hoy junto a las organizaciones de derechos humanos, damos por finalizada esta rueda de prensa. No sé si algún congresista quiera dar un cierre de esta rueda de prensa o damos por finalizado. Entonces, muchas gracias a todos los periodistas que se conectaron, a los congresistas que estuvieron acá. Diana, muchas gracias. A las organizaciones de derechos humanos. Juan, muchas gracias por haber participado de esta rueda de prensa con tu testimonio. Y el 20 de julio, es decir, mañana, estarán esos proyectos de ley a disposición de los colombianos y colombianas. Muchas gracias a todos y todas. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Pronto, abrazo. Chao, gracias.